Hola y bienvenidos a un nuevo video. La Fundación SCP es un sitio web con historias sobre criaturas y entidades espeluznantes que deberían estar ocultas al mundo real. En la página wiki de la SCP, que significa Secure Contain Protect, hay miles de historias de fantasía y terror ficticias. Y hoy voy a hablarte de los 10 monstruos más aterradores de esta organización. Las historias están escritas desde la perspectiva de la Fundación SCP, por lo que se toma muy en serio. Así que mira este video solo si puedes soportar las historias de miedo. Estás advertido. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10. SCP-173, también conocido como la Escultura, es un monstruo hecho de hormigón y acero pintado con pintura de la marca Krylon. Este SCP altamente agresivo fue la primera criatura peligrosa de la Fundación SCP. Lo que hace que esta criatura sea tan aterradora es que cuando estás cerca de ella debes mantener la mirada fija en ella. Si pierdes este concurso de miradas, el monstruo corre hacia ti sin poder ser detenido y te rompe el cuello. El SCP-173 está encerrado en una habitación tipo contenedor en todo momento y el personal asignado a entrar en la habitación debe mantener el contacto visual con el monstruo en todo momento mientras cierra la puerta tras de sí. Así es también como deben salir. Si parpadean, la criatura se acercará y si miran hacia otro lado cerca de la criatura, ésta se abalanzará sobre ellos. Por lo tanto, es mejor para la seguridad de todos que permanezca encerrado. Número 9. SCP-2006 es un monstruo robótico cuyo objetivo es causar el mayor temor posible en todo el mundo. Está encerrado en una celda de contención hermética y debe ser vigilado constantemente para que no cambie de forma. Este monstruo mide unos 50 centímetros de diámetro, pero gracias a su capacidad de transformarse en cualquier objeto o cosa que desee, no puede ser dañado. Con sus poderes siempre puede estar en todas partes a la vez. Además, el alcance de todas sus capacidades no tiene precedente. Todo el personal que entra en contacto con el SCP-2006 tiene que ver elementos o películas de terror para que el monstruo crea que les ha asustado o atemorizado. Entonces vuelve a ser una criatura amistosa. Sin embargo, se desconoce la razón de esto. De este modo, el monstruo busca constantemente nuevos métodos para lograr su objetivo de hacer realidad la peor pesadilla de la gente. Número 8. El SCP-169 es uno de los SCP más grandes y aterradores de la Fundación SCP. Esta criatura es tan grande que probablemente nunca podrá ser contenida. De hecho, se estima que su longitud oscila entre los 2.000 y 8.000 kilómetros y que existió hace mucho tiempo al principio de la creación del planeta. Sin embargo, la Fundación SCP cree que sigue existiendo en algún lugar del Océano Atlántico Sur en un largo sueño bajo el agua al que nadie puede llegar. Se cree que esta criatura puede ser el Leviatán, una criatura mítica de la Biblia. Aparte de eso, es un gran misterio, pero se sugiere que si la bestia despierta, podría ser un gran peligro para el planeta y que con solo agitar su cola podría causar terremotos e incluso crear tsunamis que podrían inundar un país entero. Número 7. SCP-096, también conocido como el Tímido, es un peligroso ser humano de 2.38 metros de altura con muy poca masa muscular. Además, no tiene pelo en el cuerpo y tiene brazos extra largo de aproximadamente 1.5 metros. También se dice que este monstruo puede abrir sus mandíbulas más de 4 veces que una persona normal. Básicamente este monstruo es tranquilo, solo que nunca debes mirarlo ni siquiera a través de una foto o una grabación de video. Si lo haces, la criatura se volverá loca y vendrá corriendo detrás de ti con un grito aterrador o gimiendo a velocidades increíbles hasta que te encuentre y te atrape. Las habitaciones cerradas no detendrán a esta criatura. Cuando termine, vuelve y trata de calmarse de nuevo. Afortunadamente, el monstruo está encerrado en una habitación sin cámaras de vigilancia, donde pasa la mayor parte del tiempo en un rincón contra la pared. Número 6. El SCP-682 debe ser destruido lo antes posible según la Fundación SCP. Lamentablemente, no hay fondos disponibles para ello en este momento. El SCP-682 es una criatura reptiliana de origen desconocido y parece ser extremadamente inteligente. El monstruo siente odio por los humanos, las plantas y todo lo que vive en la Tierra y hará cualquier cosa para matar lo que vea. La criatura también puede hablar y ha logrado escapar varias veces.
El SCP-682 es increíblemente fuerte y puede regenerarse cuando es dañado. Actualmente está encerrado en una cámara de 5 por 5 por 5 metros con 25 centímetros de placas de acero reforzadas resistentes al ácido. Aquí está sumergido para que no tenga la oportunidad de regenerarse. Este monstruo, según muchas personas, es una de las bestias más terroríficas de la Fundación SCP porque es capaz y está dispuesto a destruir todo lo que se encuentre a su paso. Número 5. SCP-2521 es un monstruo único del que probablemente no haya oído hablar nunca. El monstruo mide más de 2 metros de altura y tiene una cara negra y grisácea con una especie de tentáculos pegados a su cuerpo. La criatura es aficionada a recopilar información sobre sí misma y le gusta mucho que la gente hable de ella en voz alta. Luego roba la información y la almacena en algún lugar. Pero lo que hace con esta información no está claro. Nadie lo sabe, así que como ahora estoy hablando en voz alta sobre esta criatura, probablemente todos tendremos que lidiar con él. El monstruo podría crecer 2 veces el tamaño de un humano normal y será capaz de atravesar paredes, así que si te persigue no hay ningún lugar donde puedas estar a salvo. Además, el monstruo es sentimental y entiende las palabras, pero no entiende nada de imágenes, gráficos y marcadores. Por eso, el personal de la Fundación SCP suele describirlo de estas formas cuando habla de él. Número 4. El océano sigue siendo un gran misterio y tenemos mucha más información sobre el universo de la que conocemos sobre nuestros propios océanos. Así que la pregunta es, ¿qué puede encontrarse en el fondo del océano? Según la Fundación SCP, en 1971 se descubrió un monstruo gigante con forma de serpiente en la bahía de Bengala, cerca de la India. Se estima que mide entre 600 y 900 kilómetros de largo, con su cabeza de 2.5 metros de diámetro y su cuerpo de 10 metros de diámetro. Se dice que la bestia apenas puede moverse y que por lo demás no necesita sustento para sobrevivir. Sin embargo, no es la primera vez que se habla de enormes serpientes megalíticas. De hecho, hay varias versiones de historias sobre ellas en la mitología, incluyendo por ejemplo el Leviatán, Jormungand y muchas más. Número 3. El SCP-049 es una entidad humanoide de 1.9 metros de altura y 95 kilogramos que puede compararse con un médico de la peste del siglo XV o XVI. Sin embargo, esta historia cuenta que la ropa y el pico están unidos y forman parte de su cuerpo. Una vez que la criatura entra en contacto contigo, te perseguirá por todas partes. A pesar de su espeluznante aspecto, el SCP-049 trabaja con la Fundación SCP y puede hablar los idiomas inglés y francés. Sin embargo, debido a que puede mostrar cambios repentinos de comportamiento, el personal no debe entrar en contacto con él bajo ninguna circunstancia. En este estado puede incluso ser tan fuerte que con solo un toque puede matar a alguien sin problemas. Luego se calma de nuevo y vuelve a su celda sin apenas resistencia. Número 2. El SCP-106, también conocido como el Viejo, es uno de los SCP más populares y también uno de los más aterradores. Su aspecto es decadente y puede esperar durante días sin moverse a su presa. También tiene la capacidad de colgarse boca abajo sin parar. Cuando el SCP-106 te toca, empiezas a parecerte a él. Luego arrastra a sus víctimas a una especie de dimensión en la que puede entrar en cualquier momento. Esta característica hace que sea imposible atraparlo y aquí puede hacerte lo que quiera. De hecho, el anciano tiene un control total dentro de su dimensión. Aquí atormenta aún más a sus presas y a veces recoge trozos de huesos y dientes. Además, prefiere presas humanas de entre 10 a 25 años. Esta es una imagen del aspecto que podrías tener después de salir de la dimensión en caso de que no te haya matado antes. Bastante espeluznante. Número 1. La SCP-957 es una entidad humanoide de la Fundación SCP que vive actualmente en algún lugar de Kentucky. Tiene una gran abertura en el pecho sin órganos internos. Este monstruo será extraterrestre según el personal de la Fundación SCP, pero puede entender y hablar inglés, aunque este prefiere su propio idioma. El monstruo tampoco necesita alimentarse ni dormir. El SCP-957 siempre residirá en una casa con una persona. Hipnotiza y en un momento dado obliga a su víctima a atravesar su pecho, donde se encuentra el portal. Allí permanecerá atrapado durante 4 horas hasta que recupere la conciencia y salga. Sin embargo, te faltarán los ojos y tu memoria se habrá borrado en gran medida. Finalmente creerás que siempre has sido ciego y que el SCP-957 es un pariente tuyo o un amigo cercano.
¿Cuál crees que es el SCP más aterrador de esta lista? ¿O tienes otro? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.